Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y les doy la bienvenida a este podcast que se llama Cosechando Historias. Es un espacio en el cual vamos a conocer historias de personas como usted, como yo, personas anónimas, personas que han ido construyendo su vida basados en las dificultades, en los triunfos, pero sobre todo en una vida que tiene altos y bajos. Esto es Cosechando Historias y les doy la bienvenida. Nos escuchamos. Bueno, viejo César, hermano, buenos días. Son las 8:15 de la mañana. Hoy es sábado. Está lloviendo fuertemente por acá en la Buitrera, donde estoy ahora, un poco de frío. Y pues, hermano, bacano que nos podamos encontrar, al menos por aquí. Hace rato que no te veo. Hace rato que no te veo. ¿Cómo Muchas van las gracias cosas? por la... Bien, bien, hermano, bien. Camellando mucho el tema del teletrabajo, esa época del confinamiento. O teletrabajo no, trabajo en casa. Entonces, yo soy papá, tengo dos niños, mi esposa también camella, mi hijo tiene clase virtual, tenemos un bebé, pues ya no bebé, 11 meses, pero está gateando y está empezando a caminar. Entonces, eh, el trabajo se ha multiplicado, pero contentos, estamos juntos y eso ha sido bacano en la etapa con los niños. Sí, yo creo que esto ha sido una experiencia como bien particular para todos. De todas maneras, estos retos son, pues finalmente lo que lo forma a uno, ¿no? Pues quién sabe. Yo realmente no sé esta vaina para dónde carajos irá ni en qué va a detonar todo eso. Yo creo que eso es tal vez lo que lo jode a uno, ¿no? Un poco la incertidumbre. Pero vení, hablando de incertidumbre, eh, vos comenzaste un proceso muy interesante hace ya varios años, yo no sé si en la universidad o desde el colegio, y es comenzar a levantar la voz y decir, venga, yo no estoy de acuerdo con esto y yo quiero de alguna manera aportar al cambio. Y pues me refiero específicamente al clavo. Yo no sé si hay alguna semilla previa al clavo en el colegio o en el colegio vos nunca te imaginaste como meterte en estas vainas. ¿Cómo fue esa primer semilla antes de que arrancaras como en forma ya como metido de cabeza en el mundo editorial? Sí, no, el colegio sí empezó. A mí, en el colegio, estoy en el colegio Claret. En el colegio Claret existía un periódico que llamaba Ecos del Claret y había es que un club de periodismo. Entonces yo pertenecía como al grupo de la gente que montó la emisora interna, que pues era como un equipo de sonido en un cuartico y parlantes en algunos lugares del colegio. Y entonces uno hacía como pues radio, pues ahí como poner música en los descansos. Eso lo hacían los grandes, yo era como los chiquitos, entonces uno se metía ahí a ayudar. Después ya sí entré al periódico del colegio, me sentía muy contento pues porque mi primera columna llamó El Aleteo y la gente, te estoy dando que eso fue el año 94, yo me gradué en 96, y después del año 94, 93 y la gente hablaba pues ya de ser aletoso. Entonces esa fue como la experiencia ahí particularmente como arrancando y pues con la emisora. Hacía caricaturas también, pintaba, eh, teníamos como un espacio que nos dieron en la parte de atrás del colegio, un tablero, de esos tableros hechos pues en pared, y recuerdo que cuando llovía muy duro se lavaba todo y nos daban la posibilidad de expresarnos ahí y pintar. Entonces cogíamos como personajes, no sé, como Einstein, Che Guevara, alguna cosa, y pintábamos, poníamos mensajes toda la semana, nos quedábamos los viernes hasta tarde. Eh, Me acuerdo cuando salíamos, teníamos que salir temprano porque del colegio estaba, el control de la San Buenaventura, en la Universidad de San Buenaventura, el blanco y negro, y pues no nos podíamos quedar hasta muy tarde porque pues ya los buses no bajaban casi, pero ese era el parche los viernes, quedarnos pintando, y después hacíamos guerra de tiza con todas las tizas que sobraban pequeñitas, y bueno, ese era como antes de la universidad. Cuando entras a la universidad con lo que estás diciendo, uno asumiría que entrarías a estudiar comunicación o algo relacionado no sé, en esa época obviamente no había nada de mercado ni de publicidad, pero algo de bellas artes o alguna cosa que tuviera que ver con comunicación, pero no fue eso lo que estudiaste. No.
Mira, la toma de decisión de lo que uno va a estudiar a los 16 años creo que es un acto como de irresponsabilidad. Digamos que uno mira como para qué es bueno y qué le gusta. La gran pregunta que me hacen, yo me corcho en el primer parcial que me hacen de inglés en la universidad, no porque, no por el inglés, pues tampoco es que sea el berraco en eso, pero era porque la pregunta es, escriba sobre lo que le gusta. Y a mí me parece que esa pregunta es una pregunta muy seria. A veces uno lo responde de una sola, pero para mí no es una pregunta seria, aún no lo es. Yo me cuestiono, me he cuestionado y me doy duro desde chiquitico preguntando qué es, porque soy muy idealista. Eso es bueno y malo, ¿no? Eso es bacano porque a veces lo saca a flote a uno, pero a veces también lo hunde. Eh, entonces, a mí me iba bien, pues hacía murales, yo hacía maquetas, hacían las maquetas los estudiantes de arquitectura de la San Buenaventura, yo andaba con plata en décimo y once, le hacía los trabajos. Y, y a mis compañeros también, yo siempre hacía dibujo técnico, hacía y hacía como 10 trabajos más y cobraba. Eh, entonces, de hecho, sacaba mejores notas que yo. Y yo pintaba, entonces la gente dijo, no, Esteban va a estudiar arquitectura, pues porque pues hace maquetas, pero después me dijeron, bueno, como que un arquitecto no hace maquetas, pero también me va académicamente en matemática bien, entonces no, pues este man, ¿cómo le...? Pero si es un inconforme y todo, entonces no sabe si derecho, y ahí empezó a hacer la ciencia política, como por eso es el 96 más o menos. Entonces, Lobsan, sí, es una gran pregunta. A mí digamos que siempre me gustó la comunicación, pero en la vida uno como que tiene que definir, y yo no lo he podido definir todavía como que es un hobby que no, porque, eh, o como que esa pregunta muy dura, como que uno, su proyecto de vida tiene que caber en un pensum académico, muy berraco, hermano. Entonces yo finalmente pensé que la ingeniería industrial, que tiene de números, tiene diseño, tiene humanidades. Pues cuando yo miro como que es un sancocho muchas cosas, dije, pues aquí cae un man con tantas cosas en la cabeza, pues cae en una carrera que tiene de todo un poquito, de la vez no tiene mucho. Entonces, pues eso, creo que los que estudiamos ingeniería industrial como que tenemos muchas veces eso, ¿no? Como que saber de todo un poquito y uno sabe de finanzas, de contabilidad, de mil vainas. Y pues como que esa confusión cabía bien en la ingeniería industrial. Voy a saltar un poquito para adelante en el tiempo, porque no quiero entrar al mito fundacional del clavo, que de pronto ya lo has contado 37.000 veces, y el parche, y la universidad, y los curas y tal. Más bien quiero saltar al momento en que el clavo queda en hombros tuyos y vos tomás la decisión, que no sé si fue una decisión o fue simplemente inercia, de continuar con el proyecto o dejar que el proyecto se muriera. ¿Cómo es ese momento? Vos llegas a tu casa a tomar la decisión, te quedas solo en la noche y ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Realmente fue decisión, fue inercia o fue presión social? No, fue la unión de muchas cosas. Mira, el clavo, los que arrancan con el clavo, vuelve y pega, como en el colegio, eran los que estaban en séptimo, octavo semestre. Yo en primer semestre, yo acababa de salir de prestar servicio militar, tal vez por eso tenía un año más de vida y una experiencia en un campo que también fue importante para mí, que no lo buscaba y fue una vaina muy dura. Y entonces cuando yo entro, pues como y saltándome como el proceso y todo, yo ya era parte del clavo, digamos que yo estaba como en tercer semestre, algo así, y, y nos vamos a una finca los del clavo era muy ritual, había mucho rito, ¿no? En todo, y era un parche muy, muy unido, entonces nos vamos por una finca en Ecovivero, que es de un amigo de Ricardo Caicedo, se llama Jorge, era en una finca que queda un bosque de niebla y tiene como la naturaleza, en fin, bueno. Y estos manes hacen como pues no hay energía eléctrica y ponen como velas, o la energía era muy poquita, no recuerdo, y empiezan a hacer la catarsis del clavo, porque lo que estaba pasando, que yo no entendía muy bien, era que estaban matando el clavo. O sea, el clavo se iba a acabar. Porque ellos se iban a graduar y el clavo estaba entrando en una vaina donde mucha gente discutía y había como discusiones internas. Entonces el clavo se iba a acabar. Entonces todos se pusieron como a hablar, a decirse cosas, y a mí me pasó algo que me pasa muchas veces en la vida, es que me quedé dormido.
eh, y yo me levanté como una hora después y tú no estabas llorando, yo no entendía ni miércoles qué es lo que estaba pasando. De pronto si hubiera escuchado todo eso no hubiera hecho nada, no, pues nada pasa por casualidad hasta la dormida. Y yo me negué a que eso pasara. Entonces yo les dije, ¿por qué no me dejan? Yo sigo con el clavo. Entonces la gente como que, ah, no, pues entonces, pues hágale. Y nosotros apoyamos, como generalmente pasan las cosas. Entonces, digamos que se va por ese tema de estos manes ya vivieron como su película y querían como ya acabar la película y yo estaba empezando a vivirla. Entonces yo retomo todo lo del clavo, todo es todo, inclusive me voy a la casa de Diego Porras, traslado el archivo del clavo. En la casa de Ana María nunca pude sacar el archivo del clavo, de hecho en esa época lo hacíamos en zip, esos, no era disquete, sino como un disco más grande, no me acuerdo, zip se llamaba creo, y Zip sí, Drive. ajá, que eso valía como 40.000 pesos en esa época, era caro, y yo no sé cuánto le cabía a eso, pues, y eso lo usaban mucho los Mac. Entonces, pues hermano, volvimos a arrancar y, y tuvimos que pasar un tema económico que fue una vaina durísima. De hecho, el clavo, una época que sacamos el clavito, que se imprimía en papel amarillo, no había plata para imprimirlo, entonces se sacaban fotocopias en impresora láser, que salía hasta bonito, y el contraste con el amarillo pues no se veía tan mal. Y bueno, así fue como se tomó y como arrancamos con él. ¿Ya cuántos años llevas con el clavo? ¿Cuántos años cumplió? El clavo cumple 24 años este año, en agosto 30 más o menos cumple, agosto 30 sí, cumpliría 24 años. Y el otro año, pues ya serían 25 años, yo tengo 41, más de la mitad de mi vida en el clavo, pues ahora estoy, pues digamos que los últimos años han sido intermitentes mi presencia y digamos he estado de diferentes lados. Yo ahorita no estoy tan involucrado eh, como estaba en algunos momentos, pero, pero siempre, pues siempre poniéndose al frente de las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces te has ido para la cama diciendo voy a cerrar esta vaina y no jodo más? Muchísimas veces, todavía lo hago, porque en un principio pensé, porque como cuando uno está malangas uno pregunta y cuando uno pregunta la gente dice y a veces como que uno no sabe si es mejor si el opinómetro abrirlo. Pero de pronto algunas veces pensaría que ese, pues no querer soltar como estar ahí, pues como no querer eh, dejar algo que uno tiene. Entonces, del apego podría ser. En otros momentos creo que no, porque ha sido importante lo que genera alrededor, no lo que tanto lo que me genera a mí. O sea, y es tanto, y también en mi vida. Vos, mucha gente conoce personas, relaciones, negocios, gracias al clavo. O sea, el clavo logra reunir una gente y ahí terminan saliendo cosas, pues, y digamos que es bacano porque es un punto de encuentro de gente alrededor del concepto del clavo y a raíz de lo que hemos creado. Eh, entonces pienso que a veces la estructura de empresa que tenemos nosotros en nuestra cabeza de cómo deben funcionar las cosas, de pronto es muy rígida. Y mira que este tema de la cuarentena nos ayuda un poco a pensar que debemos ser flexibles a las buenas o a las malas, esta vez o a las malas. Entonces, eh, pero siempre he creído que debe existir un modelo de negocio. Era cuando pues tecnificaron el emprendimiento y toda la cosa, pues que todo se complica más. Digamos que al que está montando empresa le dan como 2 o 3 años de botar corriente con asesores, proyectos, planes de negocio, pitch, y todas esas cosas que se inventan como para alargar la caída o el despegue. eh, de pronto también hacen un poco que uno se cuestione más, de mi punto de vista. Pero, pero yo creo que ya se ha hecho tantas cosas que uno puede migrar, pero no, o sea, el proyecto puede mutar, se puede transformar pero no morir. Y nadie, y a veces yo digo, pero es que a mí nadie me está exigiendo, donde yo, casi a mí me da la gana de parar, y ¿cuál es el problema? O sea, obviamente si no hay clientes o si no hay nada, no hay compromisos comerciales de por medio, pero si uno quiere hacer, si uno le da por convertirlo en un podcast, por ejemplo, eh,
pues la gente opinará como todo mundo opina. Si uno se pone a pararle bola a lo que la gente opina, pues uno no hace nada. Pero uno lo puede hacer, o sea, ¿quién dice que no? ¿Sí me entiendes? Entonces a veces yo soy muy, como soy tan cuadriculado y tan estricto y tan idealista, pues entonces uno a veces no se deja llevar. Y yo creo que estas cosas que pasan difíciles, como todo lo que pasa en la vida, que lo invitan a uno a cambiar, ayudan mucho a uno caer en cuenta que pues uno no debe ser tan cuadrado y tan sólido en las cosas y que más bien uno se puede transformar. Este episodio con César López ha sido un episodio muy especial y se nos alargó la conversación. Entonces he decidido partirlo en dos. En el siguiente episodio podrán escuchar qué piensa César López de la política, qué piensa de Cali y sobre todo cómo ha ido construyendo su vida a partir del amor a la ciudad, del amor a la literatura, del amor a la historia y cómo se ha convertido en una de las personas más relevantes del mundo editorial para la ciudad. Nos escuchamos. Chao.